Hola a todos, ahora sí estoy conectada, espero que sí. Hace un momento hice una prueba para ver si podía compartir con otras páginas. En un momentito, ya que estemos más, les diré por qué hice esta prueba. Pero bueno, muchas gracias a los que nos estamos juntando ya. Estoy viendo cuántos somos para ya empezar con el tema. Pero en lo que nos reunimos, los que nos reunimos todos los lunes a las 6 de la tarde tanto en Facebook como en Instagram. En Instagram ha sido a partir de unas 3 semanas para acá. Hola Marcos, ya estás aquí madrugando. Gracias por acompañarme. Sí, estaba haciendo una prueba. Hola, hola, mi amigo Edgar Reza también anda aquí. Estaba haciendo una prueba justo porque quiero empezar a transmitir. Yo creo que lo voy a hacer la próxima semana desde Facebook, pero desde mi fanpage, porque ya no puedo agregar a más personas en mi página personal. Y bueno, aunque lo dejo abierto al público, sí quisiera, pues, tener como mm, más oportunidad de compartir, ¿no? Entonces, empecemos ya con el tema. Quiero comentarles que creo que hoy ya es el no, sí, como 13 programas que ya llevo compartiendo con ustedes y que me están acompañando. Y justo eh, cada vez me siento como más en confianza, creo que esa es la palabra, me siento en mucha más confianza porque puedo compartirles todos estos temas. Incluso algunos sabrán que empecé a hacer esta serie de charlas, que al principio eran diálogos, que no tenían nombre, que partieron a raíz de un taller que yo estaba organizando junto con mi amigo Marcos Cherem y que aún no se concreta justo porque se atravesó esta pandemia. Y bueno, la idea fue compartir, incluso nunca lo había hecho así en vivo, ha sido toda una experiencia para mí, pero cuando te digo que me siento más en confianza es porque estoy empezando a compartir temas que a veces no me atrevía a compartir en otros momentos. Por ejemplo, en el canal de YouTube que se llama Glafira Rocha, pero que también lo puedes encontrar como Escribe tu vida, no me atrevía a compartir temas como muy personales. Sin embargo, me he dado cuenta que estos charlas, que ahora ya tienen nombre, charlas de escritura y existencia o de existencia y escritura, se vinculan muchísimo con mis afinidades, entonces es inevitable que yo te esté compartiendo mi vida, justo porque creo que la escritura no solo depende de tal cual el bolígrafo y el papel o la computadora, sino que escribir la vida o la existencia también tiene que ver sobre todo con las elecciones que estoy tomando con el día a día. Para mí escribir la existencia no necesariamente tiene que ver con atravesar el lenguaje por medio de la materialización que nos da la palabra escrita. No, no tanto desde ahí, pero sí desde ahí. Entonces, cuando la semana pasada que compartí uno de mis temas que es, pues, que me emocionan, como el asunto de la alimentación y hablar un poco de la parte vegana, de tomar conciencia a través de esto, lo que te quería compartir ahí, justo, que podemos también escribir nuestra existencia desde la alimentación, desde todo lo que estamos eligiendo en el día a día, y creo que este programa también se vincula con eso. Sobre todo porque son temas que me han atravesado muchísimo y para mí estarte compartiendo mi historia a través de estos temas tiene que ver con uno, con que voy perdiendo como el temor a ventilar ciertos temas míos, pero también con que me siento en confianza, me siento acompañada a lo largo de estos 3 meses ya de compartir cada semana. La verdad es que me siento con un compromiso muy fuerte y también me he disciplinado muchísimo. Me he disciplinado en el sentido de que todos los lunes estoy conectada a esta hora, justo porque siento que a mí me enriquece muchísimo, porque atraviesa los temas que tienen que ver con mi existencia y con la escritura de mi existencia en el libro invisible de la vida, ¿no? Entonces, voy a empezar ya con el tema, ya veo que ya llegamos bastante, somos alrededor de 30 y tantos, entonces
entre Facebook e Instagram, entonces voy a empezar. ¿Por qué empecé con esta introducción? Porque quiero compartirte cómo es que yo me acerco a la filosofía existencialista y a la filosofía budista. Y fíjate bien, cuando digo filosofía existencialista voy a hacer esta aclaración para que a lo mejor no se generen expectativas innecesarias. Cuando hablo de filosofía existencialista es porque hago una división. No voy a hablar de la filosofía de la existencia como la aborda Heidegger, porque creo que aunque pueda haber puntos de encuentro con el budismo, no son tan evidentes como sí lo son desde una filosofía existencialista, más desde el rubro que manejó Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, por ejemplo, Merleau-Ponty. Entonces, voy a tratar más desde la filosofía existencialista. Fíjate, la filosofía de la existencia tiene que ver con Heidegger, porque Heidegger hablaba más en un plano ontológico y por eso él mismo decía, yo no soy existencialista, yo hablo de ontología y eso no me voy a detener a explicar exactamente de qué se trata, pero sí quería hacer una división para no generar expectativas para quienes conocen mucho más la filosofía de Heidegger. Voy a hablar de la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre, porque Jean-Paul Sartre sí atraviesa muchos temas que se vinculan con el budismo, pero también porque él parte en un sentido más desde una existencia, es decir, lo que en la filosofía se llama óntica o desde el ente, es decir, desde lo que nos va atravesando en lo más cotidiano, en lo más subjetivo, en lo más individual, y eso me va a funcionar mucho más. Por eso la palabra existencia dice existencialismo, ismo, que es este sufijo en donde señala que es una escuela, justo, o un movimiento, y por eso Heidegger se quería desligar. Él decía que lo de él no era una escuela y no era un movimiento, y me parece muy válido, pero Jean-Paul Sartre sí lo utilizó así, sobre todo en este librito que es El existencialismo es un humanismo, que la verdad es un ensayo bien pequeñísimo que tú puedes encontrar incluso en PDF, lo puedes descargar y si no tienes mucha idea de lo que es el existencialismo, creo que él en ese breve ensayo, yo creo que serán unas 10, 15 páginas, nos explica en términos muy generales de qué se trata el existencialismo. Este librito que yo encontré es muy bueno, igual si encuentras esta edición estaría genial, porque aquí no solo viene el ensayo, viene otro ensayo donde habla sobre la trascendencia del yo, que también vamos a hablar de eso. También viene su obra de teatro A Puerta Cerrada, que es muy buena porque habla sobre la relacionalidad, que también vamos a hablar de eso. Y viene otro ensayito, no recuerdo exactamente el nombre, pero es Bosquejo de una teoría de las emociones. Entonces, está como muy completo esta edición que yo encontré ya hace mucho, que está muy, muy manoseada ya por mí. Pero si quieres acercarte al existencialismo, creo que podrías empezar con este libro o con otro libro que también lo aborda de una manera muy general, pero al mismo tiempo profunda, que se llama El café de los existencialistas. Ya sabes que te voy a dejar las referencias de cualquier forma al finalizar el programa y en el título. Alrededor del título pongo referencias y luego ya te voy diciendo todo los libros que yo manejé en el programa. Pero me regreso. La filosofía existencialista, y quería hacer esta aclaración, se acercó a mí, porque creo que ella se acercó a mí cuando empecé a estudiar filosofía en la UNAM. Yo estudié una maestría en filosofía y recuerdo que para mí fue como, yo incluso lo decía así, cuando yo llegué a la escuela de filosofía, fue como si me hubieran dado la pastilla roja y la azul que aparece en la Matrix. Porque cuando yo entré a estudiar filosofía fue como si yo me tomara la roja, que es justo salir de la Matrix y ver toda esta parte de la existencia. Sin embargo, cuando yo estaba en la escuela de filosofía, casi al terminar, de hecho creo que ya había terminado, ya estaba en el proceso de la tesis, me topé con el budismo. Para mí el budismo fue como hacer un ensamble con toda esa parte teórica occidentalizada, pero desde una mirada oriental que para mí fue como no solo tomarme la pastilla roja,
no solo entrar no solo salir de la Matrix, era ir más allá de salir de la Matrix cuando entré al budismo. Y por eso me pareció que había puntos de encuentro. En un principio yo decía, la filosofía existencialista lo que me dio fue una plataforma teórica, pero el budismo me empezó a dar una plataforma práctica que yo empecé a llevar a mi día a día, a mi día a día. Por eso cuando a mí me preguntan qué es para ti el budismo, yo digo, para mí el budismo es un antes y un después en mi vida. Así de sencillo. Me recuerda a mi amigo Ricardo Sánchez, que aquí me está acompañando, dice, qué buenos tiempos en la Facultad de Filo. Sí, sí, Ricardo, me acuerdo perfecto de cómo, bueno, Ricardo es psicólogo, yo iba todavía no estudiaba psicoterapia, entonces me iba justo de la escuela de letras a estudiar filosofía, entonces a los dos nos tocó hacer una maestría muy larga de 3 años porque hicimos un año de prerequisitos y ahí fue donde me topé con Heidegger más que con Sartre, porque a Jean-Paul Sartre lo conocí más desde la psicoterapia, justo por eso que te venía compartiendo en un principio, porque Jean-Paul Sartre sí se dedica más a procesos del existente que habita el mundo y Heidegger lo hace en un sentido más ontológico y por eso lo utilizamos más o la teoría de Jean-Paul Sartre. Me voy a detener a explicarte por qué estoy utilizando la palabra filosofía para referirme a algo que podemos considerar como una religión y que sí lo es, como lo es el budismo. ¿Por qué? Fíjate, y me di a la tarea de investigar un poquito en la RAE. La palabra religión en la Real Academia, según la Real Academia de la Lengua, dice que es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de normas morales para la conducta y se practican rituales. Eso dice, más o menos. Entonces, el budismo entra ahí porque se practican rituales, porque hay creencias y dogmas, pero no hay una divinidad. Entonces, ahí empezamos en un terreno que puede no sonarnos, por lo menos en nosotros como occidentales, tan común, que es una religión ateísta, es decir, que no tiene un Dios. Y aquí se vincula muy bien con lo que Jean-Paul Sartre llamó el existencialismo ateo, que según él profesaba. Bueno, no según él profesaba. E hizo esta aclaración porque él empezó a enmarcar a varios existencialistas que sí tenían una religión marcada, como Gabriel Marcel, que era católico, por ejemplo. Entonces él dice, Gabriel Marcel tiene un existencialismo católico y el que yo hago es ateo. Creo que desde ahí podemos empezar a empatar estas dos filosofías. Pero vayamos a lo otro. ¿Por qué no la voy a tratar como una religión? Porque si yo me meto a trabajar los dogmas y ciertas creencias, se va a separar demasiado de la idea existencialista y justo podría ser otro programa de las cosas que lo separan, pero la verdad es no me interesa mucho, porque a mí lo que me interesa justo por mi camino en ambas filosofías es el empate entre ellas. No diría la fusión porque sí hay pequeñas y sutiles diferencias y a veces grandes, aunque trabajan una terminología similar e incluso con conceptos diferentes, pero similar. Y me voy a quedar en eso. No son, incluso cuando usamos palabras sinónimas, no necesariamente los sinónimos son exactos. Es lo mismo que yo diría aquí. Hay una similitud, pero no una exactitud. ¿Ok? Vamos a partir desde eso. La filosofía, según la RAE, conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Y ahí queda la filosofía existencialista, pero también queda la filosofía budista. ¿Por qué? Al ser una filosofía, y si lo llevo a la religión, una religión que no tiene un Dios, puede compartir mucho más cosas con una cuestión filosófica. Porque si estamos hablando de conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento, vamos a empezar con eso. ¿Por qué? Porque el budismo, lo voy a decir en una frase nada más, es
el estudio de la naturaleza de la mente. Eso es el budismo. De ahí se genera una religión. Voy a empezar explicando, una vez que hice esta diferencia, de dónde parte el budismo. Como sabemos, es una filosofía, voy a seguir tratándolo como filosofía, que arranca a más de 2500 años, o sea, es muy antigua. Que, por supuesto, conocemos a su precursor, que es Siddhartha Gautama. Hay un librito, si quieres adentrarte a su biografía, que es un poco novelada por Hermann Hesse y se llama así, Siddhartha. Me parece que es muy claro, me parece que es muy respetuoso con la historia y lo hace de una manera muy ágil, así que si la compras, o creo que también la puedes descargar de manera muy sencilla, así, Siddhartha, también te voy a dejar la referencia de Hermann Hesse. Es una novelita muy corta que habla sobre la vida. Yo no me voy a meter exactamente en la biografía. ¿Por qué? Porque uno, es conocida y número dos, quiero concentrarme más en los detalles que unen esta filosofía budista con la existencialista. Entonces, te digo, un poco lo voy a estar combinando con mi historia de vida porque para mí fue realmente impactante encontrarme con el budismo cuando me dicen, el budismo es el estudio de la naturaleza de la mente. Y te quedas así como, ¿qué es eso? El estudio de la naturaleza de la mente. No lo vas a saber, ¿sabes? Por más que yo te lo explique, no lo vas a saber hasta que medites. Por eso es una cuestión muy práctica. Cuando tú te sientas tal cual, a ver, me voy a poner en mi postura acá. Cuando tú te sientas y te quedas en ti, así como estoy ahorita, cerrando o abriendo los ojos, estás observando tu mente y la estructura mental. Lo que ocurre es que puedes comprender, según tú, la naturaleza de la mente, justo porque tenemos yo le llamaría un juego, que cuando más buscas la naturaleza de la mente, creo que te das cuenta que siempre has sabido dónde está. Pero eso lo vas a empezar justo a vivenciar, si se puede usar esa palabra, a través de la práctica meditativa. Incluso, me voy a adelantar un poco, este proceso de meditación no es tan alejado de la metodología de la que hablamos la semana pasada y que hemos hablado en otras, en otras sesiones sobre la fenomenología. ¿Te acuerdas que te decía que Husserl lo que buscaba a través del método fenomenológico era llegar a las cosas mismas? Pues a través de la meditación lo que haces es estudiar tu propia mente. Y eso es lo que hizo Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama fue, según la historia que se cuenta, fue un príncipe en la comunidad que se llamaba los Chakyas, por eso también se le conoce como Buda Shakyamuni. Y este príncipe fue recluido en su palacio porque su padre se enteró que justo él iba a ser un gran hombre, o justo espiritual, o como un gran gobernante. Y como el padre quería que fuera un gran gobernante, lo aleja de todas las cuestiones que lo puedan llevar con un vínculo espiritual. Entonces lo que hace es recluirlo y no lo deja salir. Por supuesto, chico inquieto sale y al salir se da cuenta, imagínense cómo lo tenía su padre, que no sabía que existía la muerte, existía la vejez, existía el nacimiento, porque estaba en su burbuja. Pero al darse cuenta, por supuesto, lo que hace es salir de palacio, abandonar todo lo que tenía ahí y dedicarse a un proceso de ascetismo para encontrar un camino espiritual. Sin embargo, en el camino del ascetismo no lo encuentra y se da cuenta, o más bien lo que pretende es encontrar la naturaleza de su mente a través de un proceso meditativo. Y al parecer se queda mucho tiempo en meditación,
debajo de un árbol que se le conoce como el árbol del Bodhi, y lo que encuentra ahí a través de horas y se supone días y muchísimo tiempo de estar en un trabajo de meditativo, de observación tal cual de la mente, como si estuviera en un proceso fenomenológico de autoobservación tal cual, empieza a descubrir varias cosas que son importantes. Déjenme ver dónde las anoté. Acá. Empieza a observar que vivimos dentro de la impermanencia. Y aquí voy a empezar a hacer los puntos de encuentro. Empieza a encontrar que vivimos a través del cambio. 2, que la mente empieza a generar estructuras, pero basada en el vacío o la vacuidad. Y que no hay una existencia tal cual o individual de lo que conocemos como yo. O sea, no tenemos una entidad fija. El ego no existe. Y aquí te puedes quedar así como, ¿what? ¿Qué es lo que está diciendo? Ok. Empieza a través de esa meditación a darse cuenta de esto y lo que se conoce como él, por eso se le llama el Buda. Buda lo que quiere decir es el despierto. Al encontrar la naturaleza de la mente, lo que él dice, claro, realmente lo que nos está atravesando en medio de todo esto es un sentido vacuo, vacío. Sin embargo, no necesariamente está hablando de nada. Si nos da tiempo voy a entrar a eso, ¿ok? Ahora, la filosofía existencialista es una filosofía de a mediados del siglo XX que no empieza justo en Jean-Paul Sartre, sino que empieza antes con filósofos como Kierkegaard y Nietzsche. Ellos podrían ser los padres del existencialismo, aunque ellos no se enteraron. Esta filosofía existencialista nos habla justo de varias perspectivas que nosotros podemos tomar en cuenta. Una de ellas, y que esto lo dijo Jean-Paul Sartre, no me voy a detener a explicar exactamente la historia del existencialismo, solo si quisiera enmarcar cuáles son los preceptos en términos muy genéricos para darnos cuenta cómo el existencialismo puede unificarse con algunas partes de la filosofía budista. Algunos de los preceptos que nos dice Jean-Paul Sartre es, y el más importante, la existencia precede a la esencia. Es decir, que yo primero existo y no me daré o me determinaré a través de una esencia, sino hasta que llegue mi muerte y no seré yo quien lo diga. Y acá hay un rompimiento tal cual en la filosofía. La existencia precede a la esencia. No tenemos esencia como tal. No hay una esencia que nos diga cómo somos porque estamos en continuo cambio, en continuo devenir, en llegar a ser algo que a lo mejor no alcanzamos nunca. Y ahí se rompe completamente con lo que decía Descartes, o Descartes, como le quieras decir. Pienso, luego existo. No, dice Jean-Paul Sartre, no, porque existo es que pienso. No estoy determinado. Esto, por supuesto, también lo trabaja desde otra perspectiva Heidegger, pero como te dije, no me voy a meter ahí, porque sería complicarnos un poco más. Pero Jean-Paul Sartre parte desde ahí, en esa carta o en ese ensayo del existencialismo es un humanismo, lo explica muy claramente. Es más, te puedo leer a ver si agarro un fragmento que lo diga. Es que separé varios, pero déjame ver. Dice, bueno, no me quiero detener tanto en esto. Según yo lo tenía señalado y finalmente no lo señalé, yo creo. Ok, sí, está hablando de la existencia. Acá está. Dice, ¿qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir
se encuentra, surge en el mundo y después se define. El hombre tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. El hombre es el único y no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y como se concibe después de su existencia. Aquí ya empieza como a rebuscar un poco el lenguaje, pero es lo que te estaba comentando, pero que también empata con lo que te estaba diciendo hace un rato, que descubrió Siddhartha Gautama, o el despierto, cuando está en un proceso de observación de su mente. Se da cuenta que estamos en un continuo cambio, en un continuo devenir, y que no podemos tomar o asir en ningún momento lo que somos, porque estamos justo existiendo y mientras existimos vamos a estar en un cambio y no nos podemos determinar. Varios de los preceptos existencialistas los voy a tomar de uno de mis maestros de psicoterapia existencial, que es Jackie Martínez, porque él hizo un extracto, me parece muy importante, que viene en su libro, que también te voy a dejar aquí, que también ya lo he comentado, que es Existencialismo para psicoterapeutas, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice. El existencialismo habla de la primacía de la existencia sobre la esencia, que es lo que te decía hace un momento. La existencia es relación, la existencia no es una entidad estable, que también te decía eso hace un momento. Primacía de lo que es sobre lo que debiera ser, primacía de lo general sobre lo particular, primacía de la acción sobre el pensamiento, esto lo lleva muy bien Jean-Paul Sartre, primacía de lo indefinido sobre lo definido, primacía del arte sobre la ciencia, primacía del absurdo, por eso Camus entra también como parte existencialista, primacía del arte sobre la ciencia, te decía, primacía de la angustia sobre la paz, primacía, ya comenté de la presencia sobre la ausencia, y preferencia de las preguntas sobre las respuestas, preferencia de los dilemas más que por las soluciones y preferencia por el método fenomenológico. Entonces vamos a partir a raíz de todo esto que te dije en términos muy generales, cómo es que empiezan, según yo, a unirse. Primero, porque partimos desde la idea de la filosofía budista que vivimos justo con un yo, con una idea de yo que no es permanente. Cuando yo me enteré de esto, creo que lo entendí mucho más en la parte budista porque me entró una angustia enorme, enorme, cuando uno de mis maestros comentó eso de el yo está en continuo cambio y como está en continuo cambio, no lo puedes definir, entonces no hay yo. No hay un yo permanente. Entonces yo me quedé así como, ¿no existo? ¿Qué pasa? Entonces, para mí fue como, o sea, hace 12 años que practico el budismo, fue muy impactante, pero al mismo tiempo descansador, porque dije, si no hay un yo permanente y está en continuo cambio, quiere decir que yo, al estar cambiando, no estoy determinada. Y descansé, y al mismo tiempo me entró una angustia, que justo cuando lo llevamos a la parte existencialista, esa angustia tiene que ver con eso. Estamos constantemente queriendo atraparnos, definiendo quiénes somos. Soy Glafira, soy budista, soy existencialista. O sea, cuando yo digo eso, estoy determinando quién soy, pero al mismo tiempo me estoy percatando que en ese instante que lo estoy enunciando, dejo de serlo. Y ahí es donde muchas veces se ha interpretado la idea del budismo como erradicar al yo, erradicar al ego. Dicen, voy a erradicar al ego. Y yo lo he entendido a través de los estudios que he llevado, que no es erradicarlo, es verlo tal cual es. Una entidad en continuo cambio que me funciona como una herramienta para el mundo. Entonces no se trata de abolirlo, no se trata de quitarlo. Por eso en el budismo se trabaja mucho con la idea, se le llama, del aferramiento propio. Una de las cosas que yo necesito observar
es ese aferramiento al que tengo sobre mí misma. Cuando yo tengo ese aferramiento sobre mí misma, es cuando puedo perderme y me voy a definir, que es incluso algo similar a lo que dice Jean-Paul Sartre en El ser y la nada. El yo no se puede atrapar, está en continuo cambio. Entonces está, pero no está, porque está cambiando, está cambiando. Y eso lo supo Siddhartha Gautama 2500 años antes en el árbol del Bodhi, observándose, observando su mente, quedándose ahí, tomando la determinación de saber quién era a través de un proceso meditativo, que por supuesto aprendió porque él era de la India, entonces lo que él aprendió ahí fue el método meditativo, por eso el hinduismo es, más bien el budismo es parte del hinduismo, pero luego tienen otras diferencias que tampoco me voy a meter en esas. ¿Qué más? ¿Qué más otros puntos de encuentro? Fíjate, cuando hablo de esta idea de yo, sé que es algo complicado e igual, como te digo, para mí fue como desprenderme de esa idea. Ya lo había visto yo a través del existencialismo en la escuela de filosofía, pero lo veía como una cosa muy teórica. Cuando realmente lo viví, fue una vez que yo estaba viviendo en Kansas City. Fue una cosa muy extraña que me ocurrió. Yo estaba meditando en Kansas City, tenía una disciplina así muy, muy fuerte de estar meditando alrededor de una hora diaria, una hora diaria, una hora diaria. Entonces yo estaba meditando solo en la respiración y de pronto ya no me sentí. Ya no me sentí. O sea, no voy a decir que hice un viaje astral, nada de eso. Solo ya no me experimenté. Me solté. Me solté, o sea, me solté. Era yo y no era yo. Era una cosa muy extraña. Entonces empecé a sentir que ya no respiraba. Empecé a sentir, o sea, ya después me explicó un maestro budista que cuando entras en un estado de absorción meditativa, que creo que fue lo que me pasó, incluso el corazón empieza a latir de una forma muy tenue y empiezas a letargar la respiración y por supuesto empiezas a experimentarte como completamente no fuera de ti, pero sí en una absorción tal que puedes observarte al mismo tiempo que estás. Y fue donde me di cuenta de esa idea de yo como algo cambiante, pero no te puedo decir que fue largo, porque no dura mucho. Fueron segundos, un minuto, no lo sé, pero ahí fue donde me di cuenta. Entonces, para mí por eso es importante utilizar el método fenomenológico, porque el método fenomenológico es muy cercano a una experiencia meditativa si lo llevas tal cual. Si te detienes en hacer un apogeo, es decir, poner en pausa tus prejuicios y quedarte ahí, describirte como tal, es muy cercano, pero no es igual al proceso meditativo de conciencia que podríamos hablar, conciencia abierta. Otra de las cosas que se vinculan con la parte del budismo y el existencialismo es la idea de la relacionalidad. Hablamos desde la idea del existencialismo, Heidegger dice somos seres con, es decir, siempre con el otro, y Jean-Paul Sartre nos dice que somos seres en relación, justo, o seres para el otro, también lo dice así en El ser y la nada, porque estamos en una, diría el budismo, interconexión o interdependencia. No podemos existir si no estamos con los otros. Somos seres en relación, dice el existencialismo, y seres interdependientes. Es decir, si yo estoy aquí es porque ustedes están allá, y si ustedes están allá es porque yo estoy aquí, y estamos todo el tiempo en constante relación, vinculándonos los unos con los otros. Va más allá de esta frase que se ha popularizado de todos somos uno, no quiero caer en ese asunto, no se trata de eso, es verlo en un sentido más profundo, porque el sentido más profundo es que somos seres en relación y en interdependencia. Dice en algún momento, incluso Heidegger, en Ser y Tiempo,
que nosotros estamos vinculados con las cosas porque esas cosas fueron hechos por otros. Entonces, aunque yo esté en un cuarto sola, no estoy sola. Por eso no existe como la soledad como tal, porque estoy siempre vinculándome con los demás a través de los objetos, a través de alguien que hizo este celular o esta computadora en la que estoy grabando. Entonces, siempre estoy vinculándome con el otro. Pero eso es la interdependencia que nos habla también el budismo. Sin embargo, el budismo, cuando ya convierte esto más en religión, nos habla desde una idea de esta interconexión a través de la compasión. Y lo que nos dice Jean-Paul Sartre, y que también lo menciona y en el existencialismo es un humanismo, lo que nos dice es, nosotros al elegirnos, elegimos a la humanidad entera. O sea, por eso somos seres en relación. Y lo dice de una manera me parece muy bonita, porque él habla, dice, por ejemplo, si yo decido casarme, es porque voy a pertenecer a los que están casados. Cuando yo me caso, elijo también a la humanidad. Y aquí vamos a hablar de algo importante dentro del existencialismo. Para poder existir, estoy todo el tiempo eligiendo. La elección es parte de la existencia. Elijo una cosa y no otra. Y al elegir, estoy justo definiéndome por eso que estoy eligiendo, pero también por aquello que he dejado de elegir. Y aquí es donde podemos entrar a un tema que es un poquito más complicado. Voy a tratar de desglosarlo muy rápido porque ya veo que ya quedan casi 20 minutos, que es la idea de lo que en el budismo se llama la vacuidad y que Jean-Paul Sartre habla como la nada. Pero no voy a tomar la idea de Jean-Paul Sartre, sino más la idea que menciona Merleau-Ponty. Cuando en el budismo hablamos de vacuidad, no se trata de una nada. Justo en el budismo se trata la vacuidad como de un espacio donde están todas las posibilidades y yo elijo una. Y esto también se vive en el existencialismo. Fíjate, me están recordando Anton me está diciendo los otros que me dan plena existencia. Sí, de lo que nos habla Octavio Paz en ese verso también, ¿no? A ver si recuerdo bien el poema, pero es, para poder ser yo he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros lo estoy diciendo muy mal, entonces mejor no lo voy a terminar de decir, pero sí los otros que me dan plena existencia. Y justo tiene que ver con esto, con la interrelación o la interconexión o la interdependencia. Pero te decía ahorita al respecto de la vacuidad, justo cómo se vincula más con una idea de Merleau-Ponty con lo que él conmenciona como el quiasmo. El quiasmo es un entrelazamiento de posibilidades en donde voy a elegir una y a través de eso es que me doy una existencia. Sé que esto puede sonar un tanto complicado, pero lo voy a decir un ejemplo a lo mejor muy tonto, pero yo puedo tener leche de vaca, leche de soya, leche de almendra en mi quiasmo, pues, o en este proceso vacuo donde está todas las posibilidades y a través de una intencionalidad, y digo intencionalidad de una manera fenomenológica, que en algún momento me tendré que hacer un programa solo de eso, lo que hago o donde estoy poniendo mi mirada, como soy vegana, voy a elegir la leche de soya o la leche de almendras, pero no la de vaca. Entonces, al quitarla de vaca, mi existencia está en la leche de soya. ¿Qué estoy haciendo ahí? Me estoy, de alguna manera, eligiendo a través de la leche de soya. Y al mismo tiempo estoy eligiendo a todos los que están consumiendo leche de soya. Pero eso también habla de esta idea de vacuidad. Por eso, cuando estamos en la parte budista, muchos dicen el budismo es nihilismo, pero no es nihilismo en un sentido de que no hay nada, sino que en ese vacío está lleno de posibilidades. Y ahí es donde también se pueden vincular, como te decía hace un momento.
¿Qué más? Por ejemplo, estoy pensando en algo. eh, mm, 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 Estaba pensando si nos alcanzaba a hacer algún ejercicio, pero no sé. No sé. Ok. Mm, Si me quisiera meter un poco más a través de este proceso budista, porque se lo van a encontrar y me van a decir cómo vas a relacionar eso, es la parte donde el budismo ya se transforma más en una religión, que es justo cuando Buda o Siddhartha Gautama está en este proceso meditativo, sale de este proceso como ya un ser iluminado o despierto y se da cuenta que él puede compartir todas estas enseñanzas a través de lo que él llama las cuatro nobles verdades. Por eso es parte del budismo, donde ahí empezamos con creencias, ¿no? Siddhartha Gautama se da cuenta que es a través, y esto sí lo quería aclarar, por eso lo estoy diciendo, porque en muchas traducciones se dice que lo que encuentra Buda Shakyamuni o Siddhartha Gautama es que es el deseo el que nos da justo el sufrimiento, que esa es una de las primeras nobles verdades. Si quieres adentrarte más en esta parte de las nobles verdades, el Dalai Lama, bueno, hicieron esta compilación de algunas enseñanzas que dio el Dalai Lama, y este es un buen libro porque es muy claro, se llama En mis propias palabras, por si lo quieres comprar, pero hay otro que se llama Adiestrar la mente. Y ahí me voy a meter si nos da tiempo para hablar sobre el método fenomenológico y el adiestramiento de la mente. Porque justo se ha generado una confusión por la traducción cuando se dice que la primera noble verdad es el origen del sufrimiento, que es lo que empieza a generar estas enseñanzas Siddhartha Gautama, es el deseo. Por eso dice, no, los budistas no desean. No, no es que no desees. De lo que se habla es de insatisfacción y es diferente. Estamos en este mundo a través de la insatisfacción. Y en el plano de lo existencial, diríamos, estamos en este mundo arrojados y tal cual ya una parte del arrojamiento, pues, hacia el mundo, no es que nos dé una insatisfacción, pero nos da angustia. No es la misma palabra, pero se podría vincular ya a lo mejor muy forzado como lo estoy haciendo yo, pero creo que sí tiene un vínculo en el sentido de que esa insatisfacción todo el tiempo me está generando querer determinarme en algo, porque si yo me siento insatisfecha y me siento insegura, voy a querer tener certezas. Y en la parte del budismo, justo hablamos también de la incertidumbre, cómo se habla también de la incertidumbre, perdón, en la parte de la filosofía existencial. Ahí también se empatan incertidumbre. Estoy más en ese proceso de insatisfacción que en justo querer estar todo el tiempo con certezas. Por eso muchas veces en el existencialismo se confunde y se dice, bueno, es que el existencialismo trata de la angustia, son los darks de la filosofía, porque hablan de esos temas, no les gusta estar alegres. Y no se trata de eso. Se trata de asumir las cosas como las estamos viviendo, que así como existe la felicidad, también existe la angustia y el sufrimiento. Y también a veces se ha catalogado al budismo como eso, o sea, es una filosofía que no tiene Dios, para empezar. Y aparte, estudian el trabajo del sufrimiento. Y acá nos vinculamos entonces como la parte oscura de la existencia y no se trata de eso. O sea, justo estoy usando calaveras, primero porque me gustan, pero porque a mí me empezaron a gustar a través del budismo. Hay quienes creen que uso calaveras por el existencialismo porque enmarca esta parte como de la muerte, la búsqueda de somos seres para la muerte, ¿no? Entonces yo soy existencialista y voy a andar de darqueta. Y no, no es eso. No es eso porque yo empecé a usar calaveras a través del budismo. Y es muy raro esto porque hay quien dice, ¿cómo puedes usar calaveras siendo budista? Me lo han preguntado varias veces. Y yo empecé a usarlo porque en el budismo hablamos de la impermanencia y en el existencialismo hablamos justo de la idea de la muerte, pero la muerte es impermanencia.
Cuando yo era muy niña, a mí me asustaba todo. Creo que en algún momento ya lo compartí. Me asustaba todo lo relacionado con la muerte, pese a que nosotros como mexicanos tenemos un vínculo con la muerte muy cercano y hasta lo festejamos. Pero para mí era, no sé, me asustaba muchísimo y lo que representaba, es decir, calaveras, esqueletos, etcétera. Cuando entro y a la filosofía budista empiezo a darme cuenta de la impermanencia. Lo que implica la impermanencia, que ya te lo comenté al principio, es estamos en continuo cambio todo el tiempo. Entonces, cuando empieza una cosa es porque ya se acaba, cuando empieza una cosa es porque ya se acaba, cuando empieza, entonces, ¿qué pasa? Esta continua impermanencia, lo más evidente es que yo puedo morir a cada momento y la muerte está bien presente. Esto lo vemos en el budismo, pero también se ve en el existencialismo. El mismo Heidegger dice, somos seres para la muerte porque en el momento de nacer la muerte ya está conmigo, inevitablemente. Cuando yo lo empiezo a ver así en el budismo, lo entiendo de una manera que a mí me significó más, porque no era como el concepto de muerte como tal, no sé por qué para mí me quedó mejor impermanencia, porque empecé a darme cuenta que todo es impermanente, no era que antes no lo viera, era que antes no lo aceptaba. Y empecé a utilizar calaveras porque curiosamente me encontré en un centro budista un rosario, que es, o sea, le digo rosario para que me comprendas, pero en el budismo se llaman malas, que son contadores de mantras. Justo los mantras se utilizan para poder tener la mente clara y adiestrar la mente. Entonces, no se usan para rezar como los rosarios católicos, hay diferencias. Pero cuando lo compré me gustó porque cada una de las bolitas era un cráneo, así como estos que traigo, era un cráneo. Entonces yo me quedé así como, ¿qué es lo que estoy rezando? Entonces pregunté a la persona que me lo estaba vendiendo y me dijo, es que este rosario es para la impermanencia. Me dijo, cuando estás justo contando mantras, lo que estás haciendo es recordar que eres impermanente e ir justo acostumbrándote a este proceso de impermanencia que inevitablemente te va a llevar a la muerte y asumir que eres un ser para la muerte. Entonces fue así como Heidegger, dije yo, es Heidegger, es Heidegger. Me compré el rosario, por supuesto, ahí lo tengo, es un rosario de mano y que tiene puras calaveritas, ¿no? Entonces hablamos aquí de la impermanencia justo para poder vincularnos con ese proceso mental. Hace un rato te hablaba de cómo utilizamos los malas. Creo que con esto voy a terminar. Si me quieres ir poniendo preguntas, estaría genial para irlas respondiendo. Creo que van a surgir muchas dudas porque justo es un tema que es muy amplio. Entonces, igual, así como la semana pasada me dijeron, haz número 2, igual puedo hacer número 2 también para este. Pero cuando hablamos en el budismo, te decía que el budismo es el estudio de la naturaleza de la mente, estamos completamente observándonos, como en un proceso fenomenológico de autoobservación. Cuando yo me observo es a veces muy angustiante, muy angustiante. Desde una idea más existencial de lo que significa la angustia, que no es miedo, ¿ok? La angustia es tomada como un movimiento de la existencia que se está percibiendo de que existe, es decir, justo el arrobo de la existencia me lleva a una angustia, no sé específicamente de qué, pero me estoy percatando de mí. Y esa angustia es la que me genera y me lleva al cambio. ¿Ok? Por eso la angustia se puede utilizar, como nos diría Kierkegaard, como un motor para el desarrollo. Y acá lo que hacemos en el budismo es justo detenernos en observar la mente, es decir, cuando yo estoy en mi postura de meditación, aunque no siempre la meditación es en esta postura, la meditación es todo el día, porque me estoy observando, porque estoy estudiando mi mente, cuáles son mis pensamientos, en qué estoy, pero no para
analizarlos, a menos de que sea una meditación analítica, que no me voy a meter en eso, pero voy a hablar solo del proceso de la observación, ¿ok? Hay una meditación que le llamamos chamata, que es la meditación unipuntual, es decir, solo observando un objeto, no solo un objeto, sino que también puede, este, no solo el objeto, sino también puede ser la respiración, puede ser el sonido, pero es unipuntual porque estoy enfocándome en un solo objeto. O, como te decía, en la respiración. Cuando yo me enfoco solo en la respiración, me estoy dando cuenta y estoy llevando a un punto mi conciencia. En la fenomenología hacemos algo similar, porque estoy poniendo en pausa mis prejuicios para poder observar y hacer una descripción del fenómeno. Acá en el asunto de la meditación, lo que vamos haciendo y que en el budismo se le llama adiestramiento mental es al observarme, y lo dice uno de mis maestros que es Mingyur Rinpoche, voy a apaciguar al mono loco que está dentro de mi cabeza haciendo mucho relajo de un lado a otro, todos esos pensamientos que van y que vienen y que vienen, hacemos la analogía de que es un mono que está loco, y cuando yo hago la meditación unipuntual, lo voy calmando porque le doy una tarea y le digo, a ver, detente y empieza a contar del 1 al 10. Entonces, una meditación chamata es, yo me coloco en postura, aunque lo puedo hacer caminando, aunque lo puedo hacer cuando me estoy bañando o en otro momento, y empiezo a contar 1, 2, 3. Mientras respiro, llego al 10 y regreso. 1, 2. Y ahí estoy adiestrando a mi mente a un proceso de autoobservación y de reconocimiento de la naturaleza de mi mente. Y por eso lo que va pasando en el proceso meditativo es que inevitablemente, sabes, aunque al principio es un relajo, te lo voy a decir tal cual como yo lo viví. Para mí al principio era un desmadre, porque yo dije, cuando me siento a meditar, me angustio más, me pongo más nerviosa, pero decía, hasta tengo muchos pensamientos. Y me dijo un maestro, no es que tengas muchos pensamientos, es que los estás viendo y nunca los habías visto. Y dije yo, cierto, tienes razón. Al empezar a verlos, al empezar a adiestrar la mente, empieza a entrar, sí, por supuesto, la calma, que es algo que, por ejemplo, el existencialismo no privilegiaría, porque no es la búsqueda. Lo que se busca en el existencialismo es justo vivirse a través de este cambio, a través de elecciones, a través, diría Jean-Paul Sartre, de un proceso de libertad, de elección que nos es propio. Y acá en el budismo, lo que buscamos más que tranquilizar la mente, porque no es el objetivo, creo que lo que estamos haciendo o lo que buscamos es observarla. Ese es el objetivo. Por eso cuando hablamos del método fenomenológico y de la meditación, creo que lo que los diferencia, aunque son parecidos, es qué objetivo tiene cada uno. En el caso del método fenomenológico, aquí lo anoté, la meditación lo que busca justo es investigar lo que te va ocurriendo, y en el método fenomenológico es investigar qué es lo que significa la cosa o cómo comprendes esa cosa. Y acá en la parte meditativa no nos detenemos ahí. No nos detenemos ahí porque lo que importa es adiestrar la mente, adiestrar la mente. A veces es a través de un sonido, hay muchas meditaciones, hay muchas escuelas. Yo empecé practicando budismo zen, después me cambié al budismo tibetano, pero he pasado por todas las escuelas del budismo tibetano, que son 5 si tomamos en cuenta que el Bon también es una escuela. Entonces, he pasado por todas, pero donde me he sentido mejor es en la escuela que se llama Kagyu o Kagyu. Y ¿por qué? Porque trabaja mucho más en la conexión con el reconocimiento de la naturaleza de la mente, o en la escuela Kagyu se le llama Mahamudra, pero hay otras escuelas donde le llaman Dzogchen. Entonces, cada escuela tiene un nombre, hay diferentes metodologías y esto se va complejizando porque también hay una serie de rituales que nos llevan más a un proceso religioso del budismo. Pero creo que hasta aquí te he compartido más o menos unos puntos de manera muy veloz, traté de hacerlo,
que comparten el existencialismo y el budismo, y que yo a veces, en mi afán a lo mejor un tanto ecléctico, y que a lo mejor a algunos no les gustará, trato de combinar esto. Como que a veces, cuando ando muy occidentalizada, me funciona mucho la filosofía existencial porque me hago responsable, que esa es una palabra muy existencial y budista también, la responsabilidad como la idea de cómo le respondo a las circunstancias del mundo, y a través del budismo lo que hago es detenerme, me detengo y observo. Y a veces eso me lleva a una indagación de la que ya hemos hablado, que lleva más el proceso de fenomenológico, pero que yo creo que si hacemos un vínculo entre ambas, podrían complementarse. Entonces, hasta aquí vamos a ver. Voy a leer algunas preguntas, aunque ya nos quedan 5 minutitos, no alcanzamos a hacer ejercicio, pero igual si nos da tiempo haremos parte 2. ¿La angustia es parte del budismo? Me pregunta Marcos. Sí, es parte del budismo, pero no se ve igual. No se ve igual porque no nos quedamos en la angustia, solo se observa. Se observa, es decir, como parte de un proceso de existencia, y nos podemos quedar incluso en ella, pero como observadores para sentir justo, yo puedo meditar en mi angustia, la siento, no la evado. Me quedo en ella y entonces mi meditación es medito en mi angustia. Y esa es mi meditación unipuntual o chámata, en donde yo me quedo. Entonces me voy dando cuenta cómo es mi angustia, cómo me estoy angustiando, ¿sí? A ver, voy a leer más. ¿Qué habrá pensado o escrito Sartre sobre el budismo? Me pregunta Alfonso. Fíjate que Sartre en algún momento hace un comentario sobre budismo, pero muy al vuelo, y no me queda claro si él estaba muy empapado del budismo. No lo creo, la verdad. Pero hay en YouTube un video que es como raro, raro, raro. Cuando yo lo encontré me pareció súper raro, que es una entrevista que un monje budista le hace a Heidegger. Les voy a dejar el link. Está en YouTube, está hasta subtitulado. Son creo que como 15, 20 minutos, y le hace una entrevista, pero rara. Es una entrevista rara, 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 rara. Eh, a ver. A ver. Y los... me pregunta Elsa, ¿los colores qué papel tienen en la meditación? Ok, cuando yo estoy hablando ahorita de meditación, estoy hablando solo de un tipo de meditación, que es la chámata, que tiene que ver con adiestrar la mente y llevarla a focalizarse para justo, es una de las primeras meditaciones que creo que empezamos a practicar, pero que es una meditación base. Cuando dices de colores, yo creo que te refieres a meditaciones que son más desde una visualización y a veces son guiadas. En el budismo a veces puede haber una confusión cuando dicen, ¿cómo no hay? Yo he visto muchos dioses budistas, sobre todo en el tibetano, y dicen que es una religión ateísta. Y es que en el budismo las deidades no son dioses como los entendemos en el catolicismo. A veces se medita en una deidad, que a veces la deidad toma ciertos colores, como por ejemplo Tara tiene muchos colores, es verde, roja, blanca. ¿Por qué? Porque tiene diferentes funciones. Meditamos en las deidades porque son potencialidades a las que como budista tienes una aspiración, es decir, quieres tener generar compasión en ti, entonces vas a meditar en Avalokiteshvara, que es el Buda de la compasión, que representa lo que es la compasión, y yo lo empiezo a visualizar para generar o abrirme a la compasión, pero no es tal cual que llegue un Dios y me dé la compasión, es que yo me abro a mi propio potencial compasivo. Por eso a veces podemos trabajar con visualizaciones. Ok. Ujú. Ok, a ver, dice, ¿qué libro o biografía nos recomiendas para introducirnos al budismo? Me pregunta Sofía,
Sofía, voy a dejar las referencias, siempre cuando termino, dejo las referencias en el título del programa. Para introducirnos al budismo, me parece muy bueno, que ya lo dije hace un momento en mis propias palabras del Dalai Lama, y también adiestrar la mente del mismo Dalai Lama. Creo que esos son muy claros y te van llevando. También hay otro que lo escribió mi maestro es Minyu Rinpoche, que se llama La alegría de vivir. Y bueno, ya voy a terminar con esto porque ya me cortaron acá en Instagram, me quedo acá en Facebook. Muchas gracias de veras por acompañarme. Espero que si se generaron más dudas, siéntanse en la confianza de mandarme un inbox. A lo mejor no contesto tan rápido, pero sí contesto. Y por favor, compartan este video, déjenme recomendaciones de más programas. Para la próxima semana vamos a hablar de las biografías y cómo nos impactan, ¿ok? Cómo me impactan las vidas de los otros en mi vida. Y también cómo podríamos escribir una biografía, pero vamos a ver, todavía estoy afinando el tema. Muchas gracias por acompañarme. Sé que se quedaron muchas dudas, pero la verdad es que quería compartirles más porque el tema es muy amplio y es parte de mi vida. Así que gracias y nos vemos la semana que entra.